Muchas gracias, don Juan, por esta presentación y por la invitación a estar aquí esta tarde en Jerez con todos ustedes y especialmente por darme la oportunidad también para hablar de este tema, para hablar del símbolo de la fe, del contenido trinitario del símbolo que promulgó el Concilio de Nicea, porque bueno, es un tema creo que muy estimado por todos nosotros y cuando hablamos de la Trinidad siempre tenemos ese deseo de conocer más, ¿no? Por eso darme la oportunidad para tratar aquí este tema, pues estoy muy agradecido y muy contento, ¿no? He puesto el título De vuelta a Nicea, redescubrir el significado del dogma trinitario. Y me gustaría empezar con una idea, con una constatación de algo que quizás podemos tener experiencia. Llega el domingo de la Santísima Trinidad, vamos a la parroquia, llega la homilía, dice, bueno, creemos en un solo Dios que es tres personas. Esto es un misterio que nos sobrepasa, pero sabemos que Dios es amor. Lo importante es que nos amemos unos a otros. Y a partir de ahí la homilía ya va sobre querernos, sobre cuidar, ¿no? Ya una cosa como más asentada en nuestra vida corriente, ¿no? Y resulta que entonces hemos hablado muy poco de la Trinidad. Y esto creo que es experiencia común, ¿no? Pero si miramos el Evangelio y nos fijamos en un momento en el que Jesús abre su corazón y hace como la oración en voz alta, se dirige al Padre, hace su acción de gracias, Jesús dando las gracias al Padre en su oración. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente pequeña, se las has revelado a los niños, se las has revelado a los necios, se podría traducir el término griego que utiliza el texto. Por tanto, ahí está mostrándonos ese misterio de comunión, ¿no? De relación que Jesús tiene con Abba, con su Padre, y nos dice que eso se ha revelado a la gente sencilla. El conocimiento de la Trinidad no es una especie de conocimiento teológico avanzado para quienes ya, no sé, tienen como, ¿no?, una especialización y entonces pues ya, sino que el Señor lo da a toda su iglesia y no es un conocimiento como exclusivo para aquellos que han profundizado en las cuestiones, sino es común a todos. Si pensamos un poco en la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es quizás la fórmula más condensada de nuestra fe que tenemos. Si alguien nos preguntase, bueno, los católicos, ¿en qué creéis? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Y los momentos más importantes de nuestra vida como cristianos desde nuestro bautismo y los acontecimientos más importantes de nuestra vida siempre tienen lugar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No empieza la Eucaristía en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo porque, bueno, como tiene que empezar de alguna manera, pues ya está. No, tiene un sentido muy profundo. Entonces, es paradójico que aquello que es la expresión más condensada de nuestra fe y en el nombre de aquellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los cuales tienen lugar los acontecimientos más importantes de nuestra vida, acaben siendo una realidad de la que hablamos muy poco, en la que pensamos poco, en la que tratamos de profundizar poco. Podemos tener a veces la sensación, cuando en la enseñanza de la religión, en la catequesis, hablamos de la Trinidad como si estuviésemos hablando de algo tan lejano que es poco importante, ¿no? Es poco vivo, es poco urgente en este momento en el que tenemos tantas necesidades y tantos frentes abiertos. Entonces, esta sesión quiere, y si consigo esto, creo que ya he conseguido lo que me proponía, ser una invitación a darse cuenta que profundizar en la fe, en la Trinidad, en la fe en un solo Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es algo que nos va a ayudar a comprender nuestra vida cristiana mucho mejor, ¿no? No es una realidad como accesoria en nuestra vida.
San Agustín lo supo explicar muy bien cuando en una obra que tiene, que son los soliloquios, que es como unos diálogos que él tiene consigo mismo, en realidad diálogos con Dios, en la intimidad de su alma, él expresa, dice, todo su deseo es, y lo dice en latín, nover in me, nover in te, que me conozca y que te conozca, ¿no? Eso es lo que busca San Agustín, eso es lo que busca en el fondo el corazón humano, conocerte, Dios mío, y conocerme. Y no es casualidad que en el Tratado de la Trinidad que escribe San Agustín, que son 15 tomos, 15 libros, no 15 tomos, es un tomo, pero distribuido en 15 libros, dedique los 8 primeros a hablar de Dios, de la Trinidad, en la Escritura, a refutar los errores, el arrianismo, lo veremos aquí, y hablar de la caridad como vía para comprender a Dios. Y en la segunda mitad del tratado, desde el libro 9 hasta el final, se dedica a hablar del hombre como imagen de Dios, porque ve que en nuestra alma la Trinidad ha dejado su huella. Y por eso, si quiero profundizar en el conocimiento de Dios, pues puedo mirar mi alma y mi propia constitución como persona que soy. Dios me ha hecho relacional, Dios me ha hecho para necesitar de los demás y para darme a los demás, mostrándome ahí que en el alma hay un sello relacional que me habla del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hablar de la Trinidad, hablar del significado del dogma trinitario, no es hablar de una teoría que pueda ser importante cuando uno avanza en el estudio especializado de la teología. Es hablar de la realidad más fundamental de la vida del cristiano. La vida del cristiano es vivir como hijos del Padre en Cristo por obra del Espíritu Santo. Creo que no he tocado nada, pero... Qué raro. El demonio que hable de la Trinidad. Desenchufa hecha. Perfecto. Bueno, hay alguien que no le gusta nada que se hable de la Trinidad, es evidente. Por eso es importante que hablemos de esto. Entonces, lo pongo aquí como la inactualidad de Nicea. Esto es no se ve muy bien, es muy oscuro, pero es el manuscrito más antiguo que tenemos del credo, ¿no? Y uno podría pensar que estudiar el credo de Nicea, el símbolo que utilizamos en la liturgia, lo que conocemos como el credo largo, ¿no? Cuando uno ve este manuscrito puede pensar, bueno, estudiar el credo puede convertirse en estudiar una realidad del pasado, como un arqueólogo estudia unos restos de una civilización pasada, de una cultura pasada, o como si estuviésemos estudiando una pieza muy hermosa de museo, muy valiosa, pero en último término para quedarse ahí, en un museo, y admirarnos, observarla y quedarnos sorprendidos de aquello, pero que en realidad tiene poco que ver con nuestra vida de aquí y ahora. Ese sería el peligro si nosotros acudiésemos a estudiar el Concilio de Nicea como si se tratase de ver la manera en que la fe quedó explicada en la sociedad antigua. Si fuese así, estaríamos haciendo una especie de arqueología del cristianismo, que tiene su interés, no digo que no, pero que eso evidentemente no es necesario para ser un buen cristiano. Pero en esta vuelta a Nicea, lo que me propongo es tratar de ver qué es lo que estaba en juego cuando los 250, 300 obispos que estaban reunidos en Nicea promulgaron el credo. ¿Qué entendían ellos que estaba en juego en ese momento? No estaba en juego
una explicación teórica de una idea de Dios. Estaba en juego en realidad la propia conciencia que tenía la Iglesia entonces y que sigue teniendo ahora de haber nacido del Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y por tanto, la confesión de un mismo credo por todas las iglesias se veía como una necesidad para mostrar la eficacia del bautismo. Nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por eso tenemos una misma fe. Y que haya disonancias, desacuerdos en el modo como expresamos la fe, en el fondo resta esa claridad a la eficacia del bautismo. Y a la vez, junto con ello, es todo la verdad del culto cristiano. Del culto cristiano, la verdad de la Eucaristía, de la adoración, de la glorificación, por la que los mártires hasta el siglo IV han dado la vida y que tiene un sentido verdadero. Si Jesucristo no es auténticamente, realmente el Hijo de Dios, la Eucaristía sería una idolatría, porque estaríamos adorando a una criatura y no a Dios. Y por tanto tampoco merecería la pena morir por celebrar la Eucaristía, como en el norte de África. En los primeros años del siglo IV murieron aquellos mártires diciendo «Sine Domenico non possum», sin el domingo, sino que es del Señor, no podemos vivir. Y dan su vida por celebrar la Eucaristía cuando estaba prohibido a los católicos reunirse en domingo a celebrar la Eucaristía. Lo que está en juego no es una explicación teórica, una doctrina teológico-filosófica sobre Dios, está en juego todo el ser de la Iglesia y todo el sentido de la vida cristiana, que no se puede desgajar de lo que decimos sobre Dios. Este es el símbolo, el credo de Nicea, el símbolo promulgado en el concilio, ¿no? Lo tenemos aquí y he puesto en negrita unos añadidos que hacen los padres reunidos en Nicea, los padres conciliares reunidos en Nicea, a el credo que se utilizaba en la iglesia de Cesarea. Y esto es muy importante, porque estamos en el año 325 y los obispos allí reunidos no deciden, bueno, necesitamos ponernos de acuerdo en la fe, vamos a redactar un credo nuevo, ¿no? Y como si estuvieran allí dispuestos a decir, bueno, vamos a decir en qué consiste nuestra fe. No, esto no es el modo como se desarrolla la doctrina en la vida de la Iglesia. La doctrina se desarrolla siempre recibiendo el don de la predicación apostólica, el don del Evangelio y precisando el sentido adecuado bajo la inspiración del Espíritu Santo con el cual ha de ser entendido. ¿Qué hacen en Nicea los obispos allí reunidos? Toman un credo que utilizaba la iglesia de Cesarea Marítima en Palestina, era un credo tradicional que al menos desde hacía un siglo ya se venía utilizando en la liturgia bautismal. Es un credo que expresa la fe apostólica, y sobre ese texto se hacen algunos añadidos que en realidad son precisiones que ayudan a clarificar lo que entiende la Iglesia cuando afirma con los apóstoles Jesús es el Señor. Cuando afirma con los apóstoles que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La profesión de fe de Pedro, la profesión de fe de Pablo. Cuando creemos esto, ¿qué estamos entendiendo? Y nosotros hemos de tener claro que en el credo se formula la fe, y es verdad que Dios sobrepasa la capacidad de nuestra razón. Pero nosotros siempre podemos entender lo que la Iglesia entiende cuando profesa la fe. Nunca vamos a terminar de entender completamente a Dios. Dios siempre va a ser un misterio para nosotros. Pero sí que podemos entender lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia nos propone para ser creído. Porque eso es razonable, eso es inteligente, ¿no? Hay que tener en cuenta, y esto es un pequeño paréntesis, cuando hablamos de el misterio de Dios,
Yo doy esta asignatura de la Trinidad allí en la facultad en Pamplona y los alumnos el primer día de clase siempre salen, bueno, en esta asignatura, ¿qué vamos a decir? Dios es un misterio, pues no habrá mucho que estudiar, ¿no? Porque total, no podemos decir mucho sobre Dios, es un misterio. En realidad pasa lo contrario, ¿no? Es un misterio porque cuanto más profundizas, más hondo se hace el misterio. Imagínense un buceador que cuanto más profundiza en el mar, más hondo se hace el fondo del mar. Eso es lo que ocurre con el misterio de Dios, ¿no? Entonces, siempre podemos profundizar más porque nunca se agota. También les pongo otro ejemplo. No es el misterio de Dios una sala a oscuras, donde nada podemos distinguir y nada podemos decir porque no vemos nada, la oscuridad no nos deja ver nada. Es un misterio que nos ciega, pero nos sirve mejor otro ejemplo. Es lo que nos ocurre en las pupilas cuando nos despertamos a medianoche y encendemos las luces. No vemos nada, no porque la habitación esté a oscuras, sino porque hay un exceso de luz que nos ciega. Esto es una analogía que nos ayuda a entender mejor que Dios no es un ser oscuro sobre el que nada podemos decir, sino que es una luz que nos sobrepasa y que necesitamos ir adecuando nuestros ojos para poder verla. Aquí, por la fe, y en el cielo, por la gloria. Allí es donde le veremos cara a cara, ¿no? Cierro el paréntesis, ¿no? Estos añadidos al credo tradicional que se utilizaba en la iglesia de Cesarea están expresamente pensados y formulados para contrarrestar las teorías de Arrio. Arrio, como seguramente se explicó ayer, era un sacerdote de Egipto, de la zona de Egipto, que de alguna manera lo que hizo es adaptar la fe apostólica, adaptar el Evangelio a la mentalidad filosófica de la época. Y para la filosofía de la época había la filosofía y la teología de la época, la filosofía y la teología griega había como dos caminos. Un camino que es el que podemos encontrar, por ejemplo, en Platón cuando habla de la belleza como, y el bien como realidades divinas, ¿no? El bien supremo, que es infinito, es perfecto, y lo que vemos en este mundo son meras sombras de aquel bien que está en el mundo, digamos, de lo divino, de lo espiritual, de lo ideal, y este mundo pues apenas participa de esa bondad. Esa es la comprensión filosófica de un Dios que está siempre más allá y desconectado, por decirlo así, del más acá, donde la imperfección y el límite, la temporalidad de lo de aquí nos dificulta, nos impide llegar al conocimiento de lo de allá, que es perfecto, eterno, inmutable. Ese era un camino. El otro camino era el camino de la mitología, de los dioses paganos, que son dioses que, siendo del más allá, están verdaderamente conectados con la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque pues bajan a este mundo, ¿no? Y bueno, hay semidioses, toda la mitología pagana, ¿no? Pero en realidad solo se puede aceptar la mitología pagana por una creencia previa a la razón. Yo acepto esto y entonces puedo convivir con estas ideas que ciertamente son ideas religiosas primitivas, ¿no? Pero ahí es irreconciliable la idea de un Dios perfecto y de un Dios que verdaderamente se ocupa de las cosas de los hombres, ¿no? Y lo que hace Arrio es, como no entiende que Jesucristo, muriendo en la cruz, es decir, siendo pasible, ocupándose de las cosas de los hombres, sea verdadero Dios, lo que hace de Jesucristo es una criatura. Es una criatura excelsa, la más perfecta de todas las criaturas, pero no es Dios. Hace en realidad hace de Jesucristo por decirlo así, una entidad divina inferior al Dios Todopoderoso. Nosotros ahora mismo cuando hablamos distinguimos muy bien Dios y las criaturas, y no hay posibilidad de un ser intermedio, no hay semidioses. En la antigüedad no era así. Había una noción de Dios que admitía muchos matices.
había el uno, que era el Dios supremo, pero luego muchas entidades divinas inferiores, ¿no? Hasta llegar a los hombres que también en su interior, por su propia, digamos, naturaleza espiritual, tenían un chispazo de lo divino, ¿no? Y era una especie de sistema teológico que había muchos rangos divinos, desde el ser supremo hasta los seres divinos más inferiores, ¿no? Arrio va un poco en esa línea, ¿no? Y por eso los padres en Nicea subrayan esta comprensión de lo que significa confesar que Jesús es verdadero Hijo de Dios. Es decir, que es de la misma sustancia del Padre, de la misma realidad del Padre. Es el mismo, ¿no? Y fíjense que el credo empieza: creemos en un solo Dios. Dios es uno solo. La realidad de Dios es única. Si el Hijo es de la misma realidad del Padre, el Hijo es el mismo Dios que el Padre, ¿no? Es el mismo y único Dios. Se subraya igualmente añadiendo a esas frases Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. El hecho de que el Padre engendre al Hijo no se puede entender como si el Padre estuviese creando al Hijo. El Hijo no ha sido creado, porque ser creado significa salir de la nada y llegar al ser, pasar del no ser al ser, porque el Padre en su voluntad ha querido dar origen. En cambio, la generación divina del Hijo no es así. El Hijo no procede de la nada. El Hijo es siempre. El Hijo es eterno. El Hijo coexiste con el Padre en toda la eternidad. Y esto lo explico a los alumnos allá en Pamplona siempre con una pregunta. Aquí no la voy a hacer, pero a alguno de los alumnos de la primera fila le pregunto: ¿cuándo nació tu padre? Y mis alumnos, que son muy jóvenes, a veces su padre casi ha nacido cuando he nacido yo. Y entonces me dicen, pues, el año que sea, ¿no? Pues, el que sea. Y me dicen normalmente el año en el que cualquiera diría: ¿cuándo nació mi padre? Pues mi padre nació en el 44, ¿no? Y yo les digo, pues no es así. ¿Cómo que no? Sabré yo cuándo nació mi padre, ¿no? ¿Cuándo naciste tú? No, pues nací en el año que sea. Pues tu padre nació en ese año. Yo nací en el 84, mi padre nació en el 84. Porque en el 84 empezó a ser mi padre. En el 44 nació aquel que después se convertiría en mi padre. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Hijo no es eterno, si ha habido un momento en el que el Hijo no existía, ha habido un momento en el que el Padre no era Padre. La paternidad del Padre no es eterna, no es perfecta. Y por tanto, Dios habría comenzado a ser Padre. Y eso es una barbaridad. Dios no comienza a ser lo que Él es. Dios es. Yo soy el que soy. Dios es el que es. Dios no empieza, Dios no cambia, Dios no adquiere unas cualidades que no tenía. Nosotros comenzamos a ser padres, madres. Pero no, Dios es eternamente Padre, porque el Hijo es eterno. Entonces, esto es lo que significa que el Hijo es engendrado, pero no es creado, es consustancial. Nosotros decimos de la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza. Es igualmente eterno, igualmente perfecto, igualmente omnipotente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este icono de Cristo Todopoderoso, el Pantocrator, es el icono más antiguo que se conserva de Jesucristo Todopoderoso, revestido como con su divinidad. Y tiene una característica muy peculiar. Se conserva en el monasterio que hay en las faldas del monte Sinaí, un monasterio que ha tenido culto ininterrumpido desde que, si no me equivoco, fue fundado con el apoyo de Santa Elena, ¿no? En siglo IV, ¿no? Sí, con culto ininterrumpido, porque también para los musulmanes es un lugar sagrado por otros motivos que no voy a entrar. Pero tiene una peculiaridad, y es que es una representación de Jesucristo que tiene el rostro, si nos fijamos bien, partido. La mitad del rostro, que es este lado de aquí, este lado de allá, en la proyección, en mi ordenador está al revés, es luminoso,
sereno, y la otra mitad, la ceja, la nariz, la boca, está arrugado, es sufriente y está como oscurecido. Hay una parte del rostro ensombrecida, otra parte del rostro luminoso. Es la manera que el escritor, porque los iconos se escriben, ¿no?, que el escritor de este icono encuentra para expresar lo que se profesa en el símbolo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El que dice el credo, por medio del cual todo fue hecho y por nosotros los hombres y nuestra salvación se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, es el Hijo de Dios. ¿Y eso cómo se puede expresar? Esa doble naturaleza, verdadero Dios, verdadero hombre, se expresa en este icono con ese doble rostro, ¿no? Impasible y pasible. San Atanasio lo dice, aquel que murió en la cruz por nosotros es Dios impasible. Y esto es paradójico. El que padeció es Dios impasible. Padeció en la carne aquel que es el Hijo de Dios eterno. El modo, dice, ¿esto cómo es posible?, se pregunta San Atanasio, ¿no? Y él resume la polémica que presenta el arrianismo acudiendo al Evangelio y presentándola en comparación con la incredulidad de los fariseos. Los fariseos reprochan a Jesús que se haga Dios, ¿no? ¿Cómo este hombre se hace Dios? ¿No? ¿Cómo este hombre dice que es Dios? ¿No? Se salta el sábado, dice que va a reconstruir el templo, ¿no? Son incrédulos. Atanasio dice, en realidad, los fariseos se tenían que haber preguntado, ¿cómo Dios se ha hecho hombre? ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Y esto es lo que tampoco los arrianos, la incredulidad de los arrianos, lo que la incredulidad de los arrianos no les permite aceptar, que el que murió en la cruz es verdadero Dios. No es una criatura excelsa. Jesús no es un mero hombre que tuvo una vida excelente, que agradó a Dios y que intercedió por nosotros. Eso es una visión totalmente reducida del misterio de Jesucristo. Jesús es el Verbo eterno del Padre, es el Hijo eterno del Padre, que el Padre envió al mundo para salvarnos. San Atanasio lo explica con un texto muy hermoso cuando empieza a hacer una lista de atributos de Jesucristo, ¿no? Dice, Jesucristo es el poder del Padre, el resplandor del Padre, la imagen perfecta del Padre, la virtud del Padre, la santidad del Padre, la justicia del Padre. Y el Padre, teniendo desde toda la eternidad un Hijo tan bueno, no se lo quiso guardar egoístamente para sí, sino que lo quiso compartir con todos nosotros. No quiso ocultarnos a su Hijo, sino que quiso que se hiciese uno de nosotros para compartir ese Hijo, fruto de sus entrañas, eterno y perfecto, con cada uno de sus hijos, con cada uno de nosotros. Por eso, el motivo de la encarnación, el motivo por el cual Jesucristo se hace hombre, es un motivo de amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Aquel también es una frase de Atanasio, que estuvo en el Concilio de Nicea como diácono y después fue un gran defensor de la fe de Nicea. Aquel que por habernos creado se convirtió en nuestro creador, al darnos a Jesucristo se hizo nuestro Padre. Quiso hacernos hijos suyos, ¿no? Quiso que fuésemos verdaderamente hijos suyos. Y así nos permitió participar de Dios, no solo en cuanto que somos sus criaturas, sino participar de la vida divina, de ese torrente de vida que nace del Padre como una fuente y se dona completamente al Hijo y que el Hijo devuelve al Padre en una perfecta correspondencia de amor, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ¿no? Ese amor entre el Padre y el Hijo. Por eso podíamos como resumir las dos visiones, la visión de Arrio
del arrianismo y la visión cristiana también recurriendo a dos representaciones. La representación que tenemos ahí es una representación moderna del demiurgo, la teoría platónica por la cual el uno, que es el Dios supremo, hace surgir de sí, ¿no? Emana todo lo que existe, ¿no? Y ahí aparece como su mano, pues, de la cual sale todo lo que existe, la multiplicidad de los seres procediendo de la única fuente que es el único ser divino. Ese es el esquema de Arrio. Y en ese esquema Dios es un ser solitario, ¿no? Que, bueno, como es un ser solitario, es bueno y difunde su bondad, pero la difunde en un sistema de pensamiento que no admite una auténtica comunión. Ese Dios está encerrado en la esfera de su perfección y todo lo inferior, en último término, nunca puede llegar a acceder a él. La fe cristiana que se nos revela en Jesucristo no es eso. Dios es uno solo, por supuesto, pero es comunión de personas. Dios es relacional. Creemos en un solo Dios, pero no creemos en un Dios solitario. Dios es eternamente un acto de amor. Y no puede haber un acto de amor si no hay pluralidad de personas. Si no hay nadie a quien amar, no hay amor, ¿no? Es imposible. Y Dios es, como dice San Juan, Dios es amor, pero no es amor porque nos trata a nosotros, sus criaturas, como un padre amoroso. Es amor porque es un acto eterno de amor del Padre al Hijo perfectamente correspondido. Es un diálogo eterno de amor, de conocimiento y amor. Y pienso que este cuadro del Greco pues refleja muy bien cómo Dios es un misterio de comunión. Allí hay un abrazo del Padre al Hijo en su humanidad. Hay un abrazo de amor. Ahí no hay... Es la humanidad de Jesucristo misteriosamente insertada en el misterio de la Trinidad, en el misterio del amor de Dios. Bien, pero claro, si nos detenemos en estos como dos modos de pensamiento, el pensamiento pagano, filosófico, el pensamiento cristiano, y nos fijamos en los términos que utilizamos, ¿no? El consubstancial, de la misma naturaleza, no son términos bíblicos, son términos que los padres conciliares, los padres de la Iglesia han tenido que utilizar para evitar que la Escritura fuese forzada e interpretada en sentido filosófico, platónico, si queremos, ¿no? Pero, bueno, vemos que esto es complicado, esto es difícil de entender, esto es difícil de explicar. Nos exige un esfuerzo que es fatigoso. Y uno puede tener la tentación de decir, ¿y realmente es necesario? ¿No nos bastaría decir, Dios es amor? ¿Por qué tenemos que ahondar en si el Hijo es consustancial al Padre, es de la misma naturaleza, la persona, las hipóstasis, el lenguaje teológico que podemos decir? Bueno, en realidad esto parece que nos aleja de Dios porque parece que encierra el misterio vibrante de un Dios que nos ama en un intelectualismo como inerte o incluso un intelectualismo cerrado o muerto. Y podemos tener la tentación de, al leer pues, estas frases encendidas de San Juan, Dios es amor, bueno, pues me quedo ahí. Y nos podríamos entonces ver en una situación semejante a la que se dio el cristianismo a finales del siglo XIX, cuando con el protestantismo liberal aparecieron autores que dijeron, abandonemos al Cristo que exige la fe, al Cristo que predica la Iglesia, que es una doctrina de la fe que ha dividido a cristianos en protestantes, católicos y de todo tipo de denominaciones, y recuperemos al Cristo que predica el amor del Padre. Qué consolador es hablar del amor. ¿Por qué vamos a hablar de la fe que divide? Quedémonos con el amor. Y eso puede ser una tentación. Si fuésemos por ese camino, lo que estaríamos haciendo es no comprender ni quién es verdaderamente Jesucristo,
ni tampoco estaríamos comprendiendo el amor del Padre, porque estaríamos reduciendo el amor del Padre a una experiencia humana de amor, a una idea humana de amor, a una comprensión puramente horizontal del amor. Y acabaría esto llevándonos, en el fondo, a una idea secularizada del amor, reduciendo el amor cristiano a ser buena gente, ¿no? A ser buena gente, a ser solidarios, a llevarnos bien, a ser respetuosos. Y eso está muy bien, pero ese ser buena gente no explica la cruz de Cristo. No explica la encarnación, ¿no? El Padre, al enviar a su Hijo al mundo, nos muestra que Él es un misterio de amor que no es un amor puramente horizontal. Y nos muestra que el amor humano o descubre ese sentido vertical o siempre es insuficiente. O descubro que detrás de todas las situaciones más comunes de la vida de los hombres, en las que estamos llamados a amarnos unos a otros, ahí hay una raíz de amor divino que he de descubrir, o en realidad la caridad cristiana no la estoy entendiendo. O los padres llegamos a descubrir que amando a nuestros hijos, los hijos llegan a recibir el amor de Dios, o no estamos entendiendo nuestra vocación de padres cristianos. Lo voy a decir al revés. Qué difícil es creer en Dios, creer que Dios es un Padre bueno, que nos ama, cuando no hemos tenido la experiencia humana de un Padre que nos ha amado, que nos quiere. Cuando no tengo la experiencia humana de un amor sincero, entregado, es muy difícil entender que Dios es amor. Y al revés, ¿no? Entonces, si nos quedásemos solo con ese discurso de amor y no llegásemos a descubrir que los cristianos no creemos en una moral, en un código moral de la solidaridad o de la caridad, digamos, en sentido horizontal. Creemos que el amor tiene un rostro, que es Jesucristo. Entendemos el amor mirando la cruz. Entendemos el amor viendo al niño de Belén. Dice, bueno, aquí es donde, esta es la escuela de amor. La escuela de amor es Jesucristo. Y si digo, bueno, voy a poner a un lado la fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para quedarme solo con el amor. Al poner a un lado a Cristo, estoy poniendo a un lado el amor. Estoy poniendo a un lado el amor divino. Y me estoy quedando con un sucedáneo. Con una, imitación barata del amor verdadero. Entonces no se puede separar. No se puede separar la fe y el amor. Hay voy a poner un ejemplo. Yo tuve durante unos años, ya no lo tengo, una cuenta de Twitter. Y allí tuve una discusión con un escritor conocido, español, no muy conocido, pero conocido, ateo, ¿no? Y entonces él, criticaba de los católicos. Bueno, no es católico estar una hora de rodillas contemplando un trozo de pan en una custodia, decía él. Si hay algo que puede ser verdaderamente católico, es la mesa compartida, el abrazo, el acoger al que es distinto, el perdonar, y eso está muy bien dicho, todo eso es católico. Pero el problema es separar la adoración y la caridad. Lo que es católico es darse cuenta de que yo soy incapaz de que mi abrazo, mi acoger al otro, sea instrumento del amor divino si no me ha alimentado de la Eucaristía. Si mi fe no me lleva a vivir la caridad, es una fe que no vivo bien. Y si la caridad no nace de la fe, de la adoración, pues en realidad es filantropía, es solidaridad, pero no es caridad cristiana. Entonces el problema no es, el problema es como elegir la fe o el amor, ¿no? Tenemos que unir, y eso está en juego, eso está aquí, en Nicea. Basilio de Cesarea, en un tratado que tiene sobre el Espíritu Santo, San Basilio, uno de los padres capadocios, escrito en el siglo IV, el primer
Es un tratado, pero es un librito muy accesible. Lo tienen publicado en la colección naranja de Biblioteca de Patrística en castellano, El Espíritu Santo, la Silla de Cesarea. Una lectura muy recomendable. Es el primer tratado que tenemos escrito por los padres de la Iglesia sobre el Espíritu Santo. Y allí, cuando describe la situación de las polémicas, de las discusiones doctrinales en la Iglesia del siglo IV, dice, claro, que son polémicas en la explicación de la fe, porque hemos perdido la caridad, ¿no? Y asocia las discusiones sobre la fe con la pérdida de la caridad. No es una discusión de despacho entre especialistas. Es que verdaderamente, si nos preocupa la evangelización, si amamos de verdad a los necesitados, lo primero que tenemos que hacer es transmitir la fe que hemos recibido, que Jesús es el Hijo de Dios eterno, que se ha hecho hombre para salvarnos. Entonces, la unidad en la confesión de la fe es expresión de la verdadera caridad cristiana. Bien, no sé, vamos bien de tiempo. Voy a continuar. Es otra manera de exponer las cosas. Antes he puesto, ¿no?, el demiurgo y la Trinidad del Greco. Pues desde nuestra perspectiva, entender, el arguismo sería eso, como tratar de explicar a Dios por la pura especulación humana, ¿no? Un razonamiento filosófico que llega a explicar cómo es Dios, ¿no? Nadie, y podemos recordar aquí las palabras de Benedicto XVI, que repitió muchas veces en su magisterio de Deus Caritas, nadie se convierte por una decisión ética, nadie se convierte por un argumento racional, aunque pueda tener mucho peso. Nos convertimos por el encuentro con una persona. La conversión es eso, es un encuentro con Jesucristo. Por eso creo que es interesante, ¿no? El antropocentrismo, que es cuando el ser humano se pone en el centro y dice, yo solo puedo aceptar un Dios a mi medida, ¿no? Y eso está al cabo de la calle, eso está ahí, ¿no? Es decir, aceptamos un Dios a mi medida. Pero en realidad un Dios a la medida del hombre no es Dios, nunca es Dios. Y el aceptar la fe como ese encuentro con Dios que me precede, que sale al encuentro y que yo por la fe acepto. Y aquí he puesto una representación de los discípulos de Maús, que me gusta especialmente porque es una de las primeras representaciones de este episodio del Evangelio. Jesús es el que está en el medio, vestido como de peregrino, ¿no? De peregrino. Y me gusta especialmente porque el rostro de uno de los discípulos de Maús es el rostro de Cristo. O sea que en el fondo les fue explicando todo lo que se refería a él en la Escritura, y ir entendiendo la Escritura, y sobre todo con la fracción del pan, es ir incorporando a Cristo a nuestra vida. Yo veo aquí reflejada una idea de San León Nacianceno, que es otro de los padres del siglo IV, que explican el credo, que se dedican toda su vida a explicar el credo de Nicea, en los sermones de Navidad y de Pascua, donde va explicando los episodios de la vida de nuestro Señor, ¿no? Todos los episodios de la vida de nuestro Señor que año tras año, por el ciclo litúrgico, vamos celebrando en la liturgia. Por la liturgia participamos en la vida de Cristo. Estamos presentes en Belén, estamos presentes en la cruz, y sus homilías son muy vivas. Entra en el portal, arrodíllate, adora al niño que nace hoy, ¿no? Participamos verdaderamente en esos misterios de modo litúrgico, sacramental, por supuesto, ¿no? Pero no solo eso, sino que Cristo participa de nuestra vida. Y cuando nos alimentamos de la Eucaristía asiduamente, no solo nos vamos alimentando de la vida de Cristo, sino que Cristo va haciendo suya nuestra vida. Y todos los episodios de nuestra vida podemos decir, bueno, es que los vivo yo, pero acaba siendo realidad aquello del apóstol San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por la vida cristiana, la celebración de los sacramentos, uno acaba pudiendo decir, a mí me vive Cristo en el corazón, me vive Cristo en el alma.
Y las alegrías las vivo con Cristo, las penas las vivo con Cristo. Y todos los momentos de mi vida, cuando en el altar pues prometí amor para siempre a mi marido, a mi mujer, pues no lo prometí solo, ¿no? Es Cristo el que estaba ahí haciendo esa promesa conmigo, y por eso el sacramento del matrimonio es reflejo del amor de Cristo por su Iglesia, ¿no? Entonces, es ese ir configurándose con Cristo, que solo es posible porque Jesucristo es hombre verdadero, pero no es un hombre común, no es un hombre vulgar. Decían los padres del siglo IV, los padres de Nicea. Dios es hombre verdadero, Jesucristo es hombre verdadero, pero no es un hombre común, porque Él es el Hijo de Dios. Y no es común que los hombres sean hijos de Dios, solo Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Bien, quedan unos minutos para dejar paso a las preguntas, pero me gustaría subrayar una última idea. He dicho que el símbolo de Nicea no es una teoría, tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con que Dios es una comunión perfecta de vida, una comunión personal, una unión, una común unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo que se nos da. Y por eso podemos entender nuestra vida también como un misterio de comunión. Somos relacionales. Y esto nos cuesta entenderlo, porque por el pecado original, por la situación de la sociedad, vivimos en un entorno profundamente individualista, que nos rompe totalmente por dentro, que nos impide entender lo que somos. Somos imagen de Dios, pero no somos imagen de Dios aisladamente. Somos imagen de Dios cuando acertamos a vivir el uno para el otro. Somos imagen de Dios en comunidad, en comunión. Y no estoy aquí diciendo que haya que entender la imagen de Dios en sentido colectivista o en sentido asambleario. No me estoy refiriendo a eso. Somos imagen de Dios en sentido profundamente personal, que no individual. Nuestra relación con Dios es personal, pero ni es individual ni es colectivista. Es personal y por eso implica tanto a la primera persona como a nosotros. Porque personal es el yo y es el nosotros. Mientras que el individualismo o el colectivismo es romper lo que significa el ser relacional. ¿A qué me estoy refiriendo? La realidad tiene muchas capas. Y la realidad tiene capas simbólicas. Es experiencia que nos ocurre a todos. Cuando encontramos a una persona por primera vez y nos pregunta, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y le decimos nuestro nombre, y puede ser por un descuido, porque la otra persona no tiene muchos modales, se va sin decirnos el suyo, ¿no? Ya, me ha preguntado cómo me llamo y no me ha dicho su nombre. Y eso lo sentimos como una afrenta. ¿Por qué? Porque somos relacionales, estamos hechos para llamarnos, no para decirnos, tú, no, para llamarnos por el nombre. ¿Por qué habitualmente, pues otro ejemplo, son ejemplos muy pegados a la tierra, pero es que es nuestra vida. ¿Por qué habitualmente la comida que nos gusta más es la de nuestra casa? Es la de nuestras madres. Y pasan los años y seguimos recordando la tortilla de patatas de la abuela, las croquetas, lo que sea, ¿no? Que hacía fenomenal, el salmorejo o lo que fuese, ¿no? Objetivamente, es posible que una croqueta de José Andrés sea mejor que la de mi madre, ¿no? Uno ve los ingredientes y uno puede decir objetivamente, pero me sigue gustando más la de mi madre. ¿Por qué? Por la carga simbólica que eso tiene. Es que mi madre ha estado dedicándose a la croqueta mucho tiempo, ¿no? Y ha estado preparándola para que cuando yo llegue a casa la pueda tener ahí y me la como en un minuto. Y ella ha estado mucho tiempo preparándola. Y entonces no es solo físicamente los ingredientes y cómo está preparado, es el contenido de amor que aquello tiene, ¿no? Y nos gusta, pues, ¿por qué relacional? Porque la croqueta me está hablando del amor de mi madre. El credo es relacional. ¿Por qué creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? No porque hemos hecho una investigación
en Internet, podemos preguntar a la inteligencia artificial cuál es la idea sobre Dios más probable, cuál es la religión. No. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, porque me lo ha enseñado mi madre en la iglesia. Porque me lo ha enseñado mi madre. Es relacional. Esto lo podemos ver en cuando utilizamos nosotros el credo. Es verdad que muy poco. Y a veces, los domingos en misa, ¿no? Y si estamos despistados, nos parece que incluso, acaba la homilía y antes de que empiece la plegaria eucarística, pues el credo, ¿no? Como para pasar de un momento a otro. Y es una pena, pero es relacional. Hemos escuchado la palabra de Dios, se nos ha explicado en la homilía, la hemos acogido y la profesamos, la comunicamos. Y además la comunicamos y creemos en el Hijo de Dios que se va a hacer presente en unos instantes en el altar. Es un diálogo. Dios se nos da y nosotros correspondemos. Ese diálogo está especialmente bien visto en la liturgia griega, la liturgia bizantina, que se remonta al siglo IV y que nace en un momento en el que todavía está muy viva la discusión en torno al credo. Pues en el rito bizantino, que es el rito griego, el credo, la profesión del símbolo de la fe, va unido al rito de la paz. Va antes de las lecturas, de manera que nosotros recibimos la palabra de Dios, creemos y profesamos nuestra fe, pero va unido al rito de la paz. Y en concreto, el rito tiene esta expresión. Me voy a fijar aquí abajo, dice el diácono. Después de que el sacerdote ha dicho, la paz esté con vosotros, y todos contestan, y con tu espíritu, entonces el diácono dice, amémonos unos a otros para que con un solo corazón podamos confesar nuestra fe. Yo no puedo confesar el credo si estoy enemistado con mi hermano. Si tengo la misma fe que mi hermano, necesito tener un mismo corazón, necesito estar unido por la caridad. Y entonces, unido a la paz y unido a esa invitación al amor, está la profesión del credo. El credo es relacional. Entonces, para explicar esto, voy a terminar con otras dos diapositivas. Una está sacada de un ejemplo de la literatura y otro es el ábside de San Juan de Letrán. El ejemplo de la literatura es una obra de Dickens, no es la más conocida, es Nicholas Nickleby, es esta obra de Dickens. Dickens es lo conocemos todos, y cuando escribe, pues en sus novelas hay como esa contraposición, ¿no? Del bien y del mal, donde el mal es horrible, el mal es malísimo. Y en esta novela, pues hay un orfanato terrible, ¿no? Hay un matrimonio despiadado que se hacen cargo de un orfanato para ganar dinero y tratan fatal a los niños, ¿no? Más que un lugar donde intentar darles un futuro a esos niños que han perdido a sus padres, es un lugar terrible. Y hay en concreto un huérfano que se llama Smike, que es el que está aquí reflejado lamentándose, que va al orfanato y en un momento dado sus tutores dejan de pagar lo que cuesta el orfanato y entonces lo tienen como sirviente, como esclavo, y ya no le dejan estudiar. Cae enfermo porque, tiene una vida terrible, es totalmente desesperado. Y allí acude como profesor del orfanato Nicholas, que es de buena familia, ha perdido a su padre, tiene que sacar adelante a su madre viuda y a su hermana, y tiene estudios y se va a ir de profesor. Y se queda espantado del panorama terrible que ve allí. Y hay un diálogo, el primer día que Nicholas va de profesor a ese orfanato, donde Smike se dirige al fuego, a la estufa que tiene Nicholas en su habitación, a calentarse un poco porque se muere de frío y está desesperado, está llorando. Y es este diálogo. Nicholas le quiere animar, siempre hay esperanza. Nicholas no sabe qué decirle. Y el otro dice, no hay esperanza para mí. Y dice, ¿recuerdas al niño que murió aquí? Nicholas le contesta, acabo de llegar, es mi primer día, no lo conozco, pero dime qué pasó. Y entonces relata la experiencia de Smike en la noche en la que su amigo del orfanato murió. Dice, yo estaba con él aquella noche, cuando todo estaba en silencio y su amigo dice, ya no lloraba por los amigos que deseaba que vinieran a sentarse con él, sino que empezó a ver rostros alrededor de su cama, ¿no? Ya cuando estaba agonizando, se tranquilizó
y cuenta que tenía esa visión de unos rostros que se acercaron a su cama que venían de su casa, ¿no? Y le sonreían, le hablaban, y él murió incorporándose, yendo a besar, ¿no?, a sus padres, a los que echaba de menos, y así pues cuenta Smike que ese amigo suyo había tenido, después de una vida durísima en el orfanato, una muerte serena, porque era una muerte como encontrándose con sus padres, encontrándose con aquellos a los que amaba. Y aquí viene el desgarro de esta escena, ¿no? ¿Qué rostros sonreirán cuando yo muera?, dice Smike. ¿Quién me hablará en esas largas noches? No pueden venir de mi casa. Me asustarían si lo hicieran, porque no sé lo que es eso. No sé lo que es tener un hogar. No los reconocería, no sé lo que es tener unos padres. En realidad, Smike, y ya voy a hacer spoiler, Smike no es huérfano. Es un hijo bastardo que su padre se ha desentendido y no conoce a su padre. No sabe lo que es tener un hogar. Dice, por eso para mí no hay esperanza. ¿Por qué? Porque no puedo reconocer un rostro que me hable de mi hogar. Cuando los padres de Nicea dicen que Jesucristo es consustancial al Padre, es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, en Cristo reconocemos el rostro del Padre. Por eso tiene sentido entender, como lo dice Benedicto XVI en Spe Salvi, que el juicio final será el encuentro con Jesucristo. Si hemos vivido como hijos de Dios, será el encuentro con aquel que me espera, ¿no? Con aquel en quien yo podré reconocer mi hogar. He nacido para vivir con Cristo, he nacido para ver ese rostro, he nacido para estar en unión con Él. En último término, si el rostro de Cristo es el rostro de Dios hecho hombre, hay esperanza. Aunque mi vida en esta tierra sea terrible, como la de este pobre huérfano, hay esperanza. Porque no se acaba aquí, hay un rostro, que es el rostro de Dios, que es también rostro humano y con el que me puedo sentir plenamente identificado, que es el rostro de Cristo, que muere en la cruz y que ha resucitado y que nos saldrá al encuentro el día de nuestra muerte. Y termino con el ábside de la Basílica de Letrán, Basílica Constantiniana, siglo IV. Constantino, emperador, Constantino que convoca el Concilio de Nicea. El ábside se remonta también al siglo IV, aunque a lo largo de la historia ha ido pues, siendo restaurado y modificado. Y es una representación también del Pantocrator, ¿no? El Cristo Todopoderoso. Hemos visto el del Monte Sinaí y vemos aquí otra representación en el ábside con Jesucristo. Quizás a lo mejor podemos apagar la luz para verlo un poquito mejor. ¿O no? Sí, porque así lo vemos bien y terminamos con esto. Porque así se ve. Bueno, si es fácil, si es complicado, no lo dejamos así. Entonces vemos en la esfera celeste, vemos a Jesucristo en el medio, debajo de Jesucristo el Espíritu Santo representado en forma de paloma, que además del cual surge como ese torrente de gracia que desciende por medio de la cruz a el mundo entero, ¿no? En la cruz, ahí no se ve, en el medio está representado, pero ahí no se ve el bautismo de Jesús, los sacramentos que nacen de la cruz, bien, y los ciervos que van a alimentarse, ¿no? Dice la Escritura de la fuente de la vida, ¿no? Eso es una representación trinitaria. ¿Pero dónde está el Padre? Hay especialistas en historia del arte, yo no lo soy y me puedo equivocar, pero hay especialistas en la historia del arte que dicen que en alguna de las restauraciones o modificaciones que se hicieron de este ábside, de este mosaico, pues se ocultó una mano que estaría pues, en el punto más elevado del ábside, que sería como la mano del Padre, porque hay muchos otros mosaicos que reflejan así al Padre. No me extrañaría que en el mosaico original esa mano no estuviera, porque si entendemos este mosaico como una plasmación artística de lo que es la fe de Nicea, el rostro del Padre lo vemos en Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, hace visible al que es invisible, ¿no?
recordemos el diálogo de Jesús con Felipe en el contexto de la última cena que nos relata el Evangelio de San Juan. Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le reprocha, ¿no? Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo solo puede ser el rostro del Padre si es verdadero Dios. Por eso, solo podemos tener la esperanza de que Jesucristo es nuestro Salvador si Él es verdadero Dios. Y esto es lo que profesan los padres en Concilio de Nicea, y desde entonces queda como formulación normativa del Evangelio, de la fe apostólica que nos ha llegado por el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, vuelvo al comienzo. Cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos del credo, cuando queremos profundizar en el conocimiento de la Trinidad, no estamos profundizando en algo alejado o desconectado de nuestra vida, sino que estamos profundizando en el sentido, en la coherencia profundísima que tiene toda la vida cristiana. La oración, los sacramentos, la fe, la caridad. Todo o lo entendemos en sentido trinitario o estaríamos entendiéndolo de una manera demasiado plana, ¿no? que no da razón de ese sentido relacional que Dios ha dado para nosotros y que en el fondo al que nos lleva a vivir en plenitud nuestra fe. Pues muchas gracias.